empezamos con usted. Es una introducción, quién es, qué es lo que hace. Pues sí, bienvenida. Le doy el piso. Muchas gracias, Andoni. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya les había comentado, gracias por estar aquí en el día de hoy, escuchando esta conversación que no es nada más para las personas que tienen endometriosis. Hay mucha gente que también tiene familiares cercanos con dolor pélvico crónico, con dolor menstrual, que es normalizado y pues que también necesitan un poquito de información o acudir con un médico experto para hacer un diagnóstico. Y me voy a presentar, yo soy la doctora Edith Navar Vizcarra, yo soy médico ginecólogo, experto en fertilidad y reproducción asistida, y ahorita me he estado interesando mucho en todo el tema de endometriosis, he estado en cursos en Brasil con los expertos de allá y aquí también en Ciudad de México y en México, perdón, aprendiendo un poco más de la enfermedad. Y fíjense, digo aprendiendo porque esta enfermedad aún sigue siendo desconocida, hay poca información. De hecho, estaba leyendo un artículo que dice que en los últimos 10 años es cuando ha habido un auge en cuanto a las nuevas investigaciones sobre la enfermedad. Y también quiero decir que hay muchos ginecólogos que aún siendo los que deberíamos de ser expertos en este tema, la desconocemos completamente y entonces podemos o normalizar el dolor o dar tratamientos que no corresponden, ¿ok? Entonces, sí es muy importante aquí, siempre que es diagnosticada una paciente, que sea tratada con un médico que realmente conozca la enfermedad y que pueda darles mejores opciones a los pacientes o con los que puedan tener un mejor pronóstico. La primera pregunta, que como había dicho en redes sociales, lo básico, ¿qué es la endometriosis y cómo se diagnostica la endometriosis? Muy bien. Aquí en este tema les quiero comentar, la endometriosis es una enfermedad que sigue siendo aún desconocida su origen, ¿ok? ¿De dónde viene? Existen muchas teorías al respecto, donde una de ellas dice que el tejido endometrial se va a otros órganos a través de las trompas y se implanta ese tejido y luego ese tejido produce inflamación y dolor que puede ocasionar también otras complicaciones cuando va avanzando, ¿no? Hay otra teoría que es una de las que más, pues ahorita está estudiando, donde es una cuestión genética y también hereditaria. En ese sentido, se ha encontrado que muchas personas con endometriosis, tanto las madres que tienen con endometriosis, sus hijas también padecen endometriosis o familiares de primera línea, donde se está verificando, se está viendo también este incremento en esos casos. No en todos los casos, porque también hay personas que no tienen ningún familiar y aparece de primera instancia la endometriosis. Entonces, sigue ahí estudiándose el origen principal, ¿ok? ¿Cómo se diagnostica? Pues miren, aquí yo creo que lo primero es cómo se sospecha que una paciente tiene endometriosis antes del diagnóstico, porque puede ser un diagnóstico de sospecha clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor la paciente tiene mucho dolor menstrual que va aumentando con el tiempo, que va haciéndose progresivo y que también puede acompañarse de otros síntomas como la distensión abdominal, el dolor en las relaciones sexuales, el dolor con penetración profunda, es muy importante, síntomas urinarios o dolor rectal. Esos son los principales síntomas de sospecha en estas pacientes. Y el diagnóstico aquí principalmente está basado en un ultrasonido, pero no es un ultrasonido hecho por cualquier radiólogo, perdón, tiene que ser un ultrasonido hecho por un experto en endometriosis que conozca la enfermedad, que conozca cómo avanza, que sepa ir más allá en cuanto a la imagen en endometriosis. ¿Por qué? Porque tiene que aprender a ver los nódulos endometriósicos. La endometriosis es una enfermedad que va avanzando y se puede infiltrar ese tejido de adentro del útero que normalmente es el que se desprende cada mes
se Ujú, va avanzando hacia la pared del útero y de ahí avanzando hacia la capa que cubre el útero, que cubre los otros órganos como los intestinos, la vejiga, el recto. Incluso hay pacientes que padecen endometriosis en diafragma. Se ha encontrado en muchas, en las cicatrices de las heridas. Entonces, es una enfermedad que avanza como si fuera un cáncer, así. No es un cáncer, pero que puede ir avanzando en ese sentido y obviamente el diagnóstico por eso es complicado, ujú. porque si el médico que está realizando el ultrasonido o la resonancia no conoce la enfermedad, cómo avanza, dónde se encuentra, pues obviamente va a ser muy difícil diagnosticarlo y este es uno de los principales problemas que tenemos. O sea, donde la paciente va con el médico y sí se sospecha endometriosis y luego la manda al ultrasonografista o con el radiólogo y el radiólogo y el ultrasonografista dicen, ¿sabes qué? No tienes nada. Ujú, Entonces, en México existen muy pocos médicos expertos en esa área y ese es uno de los principales problemas, no tanto nada más para las pacientes, sino también para los médicos. ¿Por qué? Porque para poder decir si esa paciente es candidata a una cirugía, primero hay que tener un buen estudio de ultrasonido que diga exactamente dónde se encuentran esos implantes, qué tan avanzada está la enfermedad y qué se requiere en la cirugía. exacto, exacto. Que de hecho precisamente es un tema muy importante porque hay muchos países que siguen tomando eso como normalidad de que tienes que hacerte una cirugía para ser diagnosticada. Entonces precisamente lo que encuentro mucho en redes es que mucha gente toma eso y piensa que es la única manera de ser diagnosticada. Entonces, ¿qué es lo que le dices a pacientes que dicen, no, requiero cirugía antes de irme a la resonancia o antes de irme al ultrasonido para ser diagnosticada? Ok, esa es una excelente pregunta. Eso era antes, pero esto ahorita se trata también de romper paradigmas con la enfermedad, de estar avanzando en ese tema. Definitivamente la cirugía no es ahorita la primera opción en una paciente que se sospecha endometriosis. Primero hay que confirmarlo y hay que confirmarlo, como les digo, con médicos certificados o especializados en ese tema. Primero por diagnóstico y claro, el cuadro clínico es importante, o sea, la sintomatología que la paciente tenga y después de eso evaluar la cirugía. Y ahí viene otro tema súper importante que es el realizar la cirugía por médicos expertos en esa área, que son médicos ginecólogos, laparoscopistas, expertos en en piso pélvico o en pelvis y que puedan entrar a resecar la enfermedad en todas las áreas que están, no nada más en la parte superficial, sino entrar a atender todo la parte intestinal, la parte vesical, la parte rectal, etcétera. Ujú. Volviendo al tema de síntomas y todo lo que presenta la endometriosis, para las pacientes que son asintomáticas, ¿cómo, o sea, cómo pueden ir a ser diagnosticadas si no tienen síntomas? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa situación donde una mujer, pues igual, tal vez nunca ha ido a, a un ginecólogo, que es tristemente muy común que no van, a la edad que deberían de ir? ¿Cómo le haces, o sea, a una paciente que no tiene nada de síntomas? Mira, aquí es difícil que una paciente con endometriosis no tenga síntomas, aunque si decimos que lo que te comentaba previamente, que el 10% de las mujeres en el mundo padece de endometriosis, pues obviamente hay muchas pacientes que pueden tenerla y no tener la sintomatología importante en este momento, pero con el tiempo puede ir progresando. Ujú. Esa es una de las cosas. La otra cosa importante es, al respecto de eso, a ver, aquí era esta parte. Recuérdame la pregunta, por favor, Andoni, ya me distraje con la Para mujeres ambulancia afuera. para que no tienen síntomas, ¿cómo se pueden asegurar que no tienen Ok. endometriosis? Y la otra, por eso estaba diciendo las estadísticas, es que muchos pacientes con infertilidad, y ahí es donde entramos los médicos en la reproducción, de un 30 a un 50% pueden tener endometriosis sin darse cuenta Ujú, porque los síntomas son muy leves, pero cuando las revisamos con un ultrasonido normal, ya vemos que el ovario está pegado a un lado del útero, en el fondo del útero, o les hacemos un estudio de histerosalpingografía para ver si sus trompas están abiertas y resulta que se ve que están obstruidas y no tiene la paciente ningún otro antecedente como infecciones, como para pensar que eso pudiera ser. Entonces, indagamos un poquito más en el tema, oye, ¿y dolor menstrual? ¿Has sentido que ha ido aumentando con el tiempo? ¿Hay dolores en las relaciones? ¿Hay algún otro factor que esté ocasionando la infertilidad? Porque también pudiera ser que no encontremos nada
y Ujú, resulte que la endometriosis sea ahí una de las razones mm. principales. Entonces, ¿qué consejos le daría a una mamá que tiene una hija que está a punto de tener su periodo o que tiene 1 o 2 años en su vida fértil y ella tuvo endometriosis como mamá y quiere prevenir que pase por lo mismo su hija? ¿Qué consejos le daría a una persona en esa situación? Bueno, aquí más que prevenir sería vigilar, porque una vez que si estamos diciendo que es una cuestión genética, que claro, tiene otros desencadenantes, Ujú, sería nada más la vigilancia, estar atentos al dolor menstrual, a conocer los síntomas de la enfermedad que ya mencionamos y un ultrasonido, digamos, un ultrasonido normal puede ayudarnos a ver si hay quistes en los ovarios, ujú, pero no puede decirnos si hay endometriosis en otras áreas. Entonces sería más bien la vigilancia. Obviamente la dieta antiinflamatoria es otra de las cosas muy, muy importantes indicada en las pacientes para evitar ese proceso inflamatorio, pero pudiera ser un paso inicial. Si no hay diagnóstico como tal, no se recomienda. ujú. Yo sé que hablamos un poquito más sobre el sistema y tal vez igual no se sabe, pero el hecho de que por qué algunas mujeres desarrollan endometriosis y otras no. Ok. Es lo que mencionaba, que hay muchos factores, aparte de los genéticos, otros ambientales. Mm, Algunas veces hay más estimulación por estrógenos, por ciertos medicamentos, o la alimentación, como decíamos, que pueden ser implantes pequeños que pueden ir avanzando si tienes implantes ahí, que pueden ir creciendo, entonces eso les ayuda mucho. Y híjole, les digo, sigue siendo un tema controversial y desconocido. Hay un mucho más misterio. para investigar por ese lado. ¿Y es mito o es cierto que todas las mujeres con endometriosis tienen un exceso de estrógeno? De hecho, no tienen un exceso de estrógeno, sino que esos implantes son sensibles a los estrógenos. Mm, Entonces, por eso la enfermedad es más común en la vida reproductiva. ¿Qué quiere decir esto? Mujeres jóvenes. ¿Por qué mujeres jóvenes? Porque esas mujeres jóvenes, cada mes al tener su periodo, tienen una estimulación hormonal que hace que el implante crezca, se desarrolle e incluso pueda sangrar, o sea, se inflama y eso ocasiona el dolor. ok. Es, Entonces, no quiere decir que tengan más estrógenos, quiere ujú, decir que esos implantes son sensibles a los estrógenos y hacen que cause más molestia. Y por eso también muchos de los tratamientos médicos van enfocados a progestágenos, que hacen un efecto contradictorio, inhibiendo el estrógeno para evitar que ese implante se esté desarrollando. ok. Si una mujer acaba de ser diagnosticada con endometriosis y usualmente una experiencia muy común es de que te eres diagnosticada y ahora no sabes qué hacer, o sea, cuál es el siguiente paso. Entonces, una mujer que no ha tenido hijos, pero tal vez quiera tener hijos en un futuro, que está aprendiendo sobre endometriosis por primera vez, ¿qué dirías que son los siguientes pasos después de que eres diagnosticada? ¿Qué tipos de exámenes? ¿De sangre o de orina o no sé, de conteo de óvulos? O sea, ¿qué recomendarían? Ok, esa es una muy buena pregunta, Andoni, porque, bueno, aquí primero yo preguntaría la edad de la paciente. Preguntaría si tiene otros antecedentes. Preguntaría si tiene deseo de embarazo o no. Si el estudio que se realizó fue un estudio confiable o no. Mm, Y claro, si la paciente tiene deseo de fertilidad o deseo de embarazarse más adelante, una hormona antimuleriana para ver cómo está su reserva ovárica. Y también, ¿dónde está el implante de endometriosis? O sea, ¿en qué órganos? ¿Qué tan avanzada está la endometriosis? ¿Qué tantos síntomas tiene? Este, mm, si hay un tema de infertilidad o no hay un tema de infertilidad con ella. O sea, son varias cuestiones, por eso debe de ser individualizado. Obviamente, tú me dices, oye, ¿qué exámenes? Bueno, primero, si ya tenemos el diagnóstico como tal de exámenes, primero la tiene que valorar un médico experto en endometriosis. Si ujú, la paciente desea embarazo, yo recomendaría un médico en reproducción que sepa de la enfermedad o que tenga experiencia con la enfermedad. Si la paciente no desea embarazo, yo recomendaría un cirujano experto en endometriosis, que sea ginecólogo, laparoscopista, que tenga un equipo multidisciplinario que pueda atender a la paciente para tratar la enfermedad, porque esta enfermedad no es nada más cirugía, o sea, tiene muchas otras cosas que debemos de atender y tener en consideración.
Hablando de precisamente que no es nomás sobre cirugía, que necesitamos apoyo en todos aspectos, ¿qué tan importante es el apoyo emocional y mental con una mujer que está lidiando con endometriosis? Obviamente, muy, muy importante, porque imagínate, o sea, para ser empáticos hay que ponerse en el lugar del paciente, ¿no? O sea, para entender al paciente hay que ser empáticos en ese sentido. Si yo necesito ser empática, no me imagino con un dolor intenso, o sea, ¿cómo sería mi vida en el sentido de que cada mes estoy con el temor de que el periodo llegue, del Ujú. dolor incapacitante que incluso me provoque vómito, que tenga yo que faltar al trabajo, que tenga que faltar a la escuela, que no pueda estar con mi pareja cuando quiero estar con mi pareja? Imagínate el tema de pareja, de la familia, de que no quieres salir. O sea, cómo te afecta emocionalmente el tener ese dolor y a lo mejor ir con un médico y no te diagnostique y luego ir con otro y te diga no tienes nada y otro sí tienes y vas a requerir cirugía y no vas a requerir cirugía y empiezan todo este tipo de situaciones o te vas a someter a una cirugía. ¿Qué va a pasar? Te vamos a decir todos los riesgos que puedes tener en la cirugía porque no son cirugías sencillas, son cirugías muy complejas y obviamente todo eso genera mucho estrés en la paciente. ¿Qué va a pasar conmigo después? ¿Qué tal si me complico? ¿Qué tal si después no puedo tener hijos? Entonces empieza una serie de cosas que, claro, que el tratamiento o la terapia psicológica tiene que estar ahí presente con esta paciente en todas esas etapas. Ujú, precisamente. Hablando de ese aspecto de la fertilidad y cómo afecta también esa parte emocional y mental, y más cuando pues si eres una mujer joven y algo que creo que muchas también podemos estar de acuerdo, que llegas a un ginecólogo, llegas a un experto en endometriosis y te dicen, no, pues igual tal vez no estás fértil, hay una posibilidad que no estés fértil y uno que no está en ese modo todavía, que uno está enfocado en otras cosas. La maternidad no es nada de tu tema, es algo muy fuerte por lo que las mujeres tienen que pasar y más como una persona muy joven. Entonces, hablando de endometriosis como enfermedad, qué es lo que endometriosis causa que afecta la fertilidad? O sea, ya sabemos que tiene las lesiones, pero por ejemplo, ¿cómo va a afectar la fertilidad si yo tengo lesiones en el útero y en la parte de la vejiga o si tengo endometriomas en cada ovario? O sea, ¿qué es lo que pasa en ese aspecto? Ok, aquí la endometriosis, cuando una paciente desea embarazo, pues primero también hay que considerar, la paciente tiene ya el diagnóstico de endometriosis y como tú dijiste, ¿dónde está esa endometriosis? Porque no es lo mismo una paciente con endometriosis, como tú dijiste, en ambos ovarios, que tiene quistes grandes o que tiene solo endometriosis este, retroperitoneal, le llamamos nosotros, detrás del útero, o Mm, que está afectando nada más las trompas. O sea, va a depender mucho de eso. Y ujú, la paciente, ¿quiere embarazo ahorita? ¿Quiere embarazo en un futuro o no quiere embarazo? Entonces, todo eso es súper importante. La otra cuestión es que la endometriosis no viene sola, casi siempre se acompaña de otras dos enfermedades que también causan infertilidad, causan dolor y causan sangrado, que es la adenomiosis, que es el tejido ese parecido a la endometriosis dentro de la pared del útero, y la miomatosis, que también son tumores benignos del útero que van y se implantan, y bueno, y crecen también alrededor, ocasionando problemas de pérdida del embarazo y sangrados abundantes. Entonces, imagínense, sangrado, dolor, infertilidad, etcétera. ¿Ok? Entonces, son los principales síntomas ahí. Y la pregunta específica, Devani, era al respecto Era, de ajá, o sea, por ejemplo, si una mujer, cómo lo afecta. ajá. Ya me acordé. Discúlpenme, ya, ¿cómo lo afecta? La endometriosis afecta primero en el ovario. En el ovario lo que causa es un quiste que va creciendo y va afectando el ovario todo alrededor. Esa afección tiene una afección, vamos a decir, ¿cómo me podrían entender? Como que afecta a los óvulos o el tejido alrededor, tanto mecánicamente Ujú, como bioquímicamente, porque ese tejido inflamatorio también va a causar allí un efecto en el ovario. Entonces, esa calidad de esos óvulos no va a ser la misma que una paciente de la misma edad sin endometriosis. Entonces, ahí estamos hablando, afecta la calidad del óvulo, afecta el ovario. Si se hace una resección de ese endometrioma por cirugía, también hay disminución de la reserva ovárica. ¿Qué es la reserva ovárica? Es esa
vamos a decir, esa forma de nosotros darnos cuenta de cómo está el funcionamiento del ovario y qué tantos óvulos puede producir bajo un tratamiento médico, ¿ok? O sin tratamiento médico, cómo está en realidad su funcionamiento. La endometriosis también afecta las trompas del útero. Y las trompas son el puente de comunicación entre el óvulo y el espermatozoide. Entonces, si la endometriosis por las adherencias que causa está afectando y adhiriendo las trompas o los ovarios, ahí va a ser otro tema muy importante de cómo la endometriosis está afectando la fertilidad en esa paciente. Sí. Y ahora vamos con el tema de la adenomiosis, porque dijimos que la adenomiosis es algo muy parecido a la endometriosis. Entonces, la adenomiosis, que es otro tipo de endometriosis, lo que hace es afectar las paredes del útero, ocasionar sangrado y fallas de implantación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros hacemos un tratamiento de fertilidad y ponemos embriones adentro del útero o la paciente intenta embarazarse, puede a lo mejor, si las trompas están bien, lograr que exista esa unión del óvulo con el espermatozoide, pero luego se va a perder Ujú. el embarazo. O puede que se pierda o puede que no se dé. Entonces, ese es el otro tema por el cual la adenomiosis y la endometriosis pues son causas también de pérdida de infertilidad, Es lo que de se me pérdida hace del embarazo. muy interesante porque antes de que fui diagnosticada, pues obviamente estaba aprendiendo un poquito más de los periodos, también aprendiendo cómo reconocer cuándo estoy ovulando, cuándo no, y todo eso lo que saca el ¿Con cuerpo. quién? Entonces, a mí lo que se me ¿Eh? hace muy interesante, ay, perdón, ay, lo que se me hace muy interesante es de que el hecho que uno esté ovulando normalmente, o sea, cuando tienes un ciclo normal, no significa que esa ovulación es de calidad, o sí. Ah, ok. Sí, aquí volvemos al tema. Si los ovarios están afectados, ahí es donde pensamos que a lo mejor puede haber un problema y nos damos cuenta con la calidad de los óvulos o con la ovulación. Nos damos cuenta cuando hacemos los tratamientos in vitro en las pacientes con endometriosis. O sea, para empezar, obtenemos menos óvulos y segundo, esos óvulos cuando los revisan no son de buena calidad o el desarrollo de esos embriones no va como debería de ir. Entonces, ese es el tema principal ahí. Ok. A cuestión de congelar los óvulos, ¿qué es más preferible? ¿Operarte antes de o congelar los óvulos antes de? Volvemos a individualizar cada caso, porque cada paciente es diferente, puede tener diferentes grados de endometriosis, diferentes ubicaciones, diferentes deseos, antecedentes, la edad, volvemos al tema de la edad, la reserva ovárica, ¿ha sido operada antes o no ha sido operada antes? ¿Qué tamaño tienen los endometriomas? ¿En dónde está la endometriosis? Si está en el ovario o está alrededor, ¿qué síntomas tiene la paciente? Si es una paciente que está sufriendo mucho de dolor, pues obviamente la cirugía sería una de las recomendaciones de primera instancia. Si la paciente es una paciente de más de 35 años que ya ha sido operada o que tiene un endometrioma grande y pudiera a lo mejor hacerse algo porque la antimuleriana está baja, pues a lo mejor recomendemos primero una congelación de óvulos. Pero si la paciente tiene mucha sintomatología y está afectando otros tejidos o es una paciente joven con mucho dolor, claro que la cirugía sería una de las primeras opciones. Ahora, la endometriosis puede también obstruir los ureteros. Si ya la paciente está teniendo obstrucción de ureteros y probable daño renal, o tiene un síntoma, un nódulo en vejiga muy importante, o tiene un nódulo en el recto que está obstruyendo, ocluyendo el intestino y le está causando mucho dolor o problemas de estreñimiento, definitivamente esta paciente no hay que dudarlo. Primero está el bienestar de la paciente antes que el tema de fertilidad. Sí, sí, sí. Entonces sí hay que individualizar aquí muy bien el caso, no es lo mismo para todas. Se tienen que evaluar las que tengan deseo de fertilidad, pues obviamente también por el médico experto en fertilidad y las que no, pues les digo, el experto en endometriosis. Eso también es un tema, creo que se me hace también muy fuerte, cuando eres paciente y las pacientes que buscan primeramente ser, salir embarazadas, pero están sufriendo muchísimo con los síntomas. Entonces, ¿cómo conlleva esa conversación con las pacientes de que, o sea, entiendo que quieres ser mamá, pero primero vienes tú, primero viene tu bienestar? Ok, ese es un tema muy, muy interesante. Hay una de mis pacientes muy querida por aquí que pasó por esa situación, y tuvimos mucho tiempo hablando del tema. Ella tuvo 3 cirugías. Entonces, ella quería ser mamá.
Y yo soy de la idea, obviamente, si la paciente está sufriendo, primero es mujer antes de pensar en la maternidad y primero tiene que estar bien. Entonces, sí es un tema muy complejo cuando la paciente desea ser madre y nos estamos enfrentando ante todas estas situaciones donde el pronóstico de que salga embarazada es muy difícil. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que ya hicimos 2 resecciones de quistes endometriósicos, ya la antimuleriana está muy baja y la paciente tiene muchos síntomas, pues ahí es donde la decisión va más enfocada a mejorar la calidad de vida de la paciente antes de pensar en el tema de fertilidad. Sí. Entonces sí es difícil, ¿eh? Muchas veces lo tratamos, bueno, te meto a la cirugía, resolvemos lo más importante para que mejores tu sintomatología y después vemos. ¿Por qué? Porque luego están otras opciones en caso de que el útero esté en buenas condiciones, que es la donación de óvulos, en caso de aquellas pacientes que han sido tratadas quirúrgicamente, que tienen baja reserva, que ya no tienen o que se les tuvieron que quitar los ovarios. Entonces, sí, existe opción cuando tienen el útero. Cuando no tienen el útero, porque también ya se tuvo que resecar por adenomiosis, pues ahora tenemos el tema de la maternidad subrogada, que también es un tema donde la paciente, si tiene óvulos, podemos sacar esos óvulos y luego poner los embriones en el vientre subrogado. Entonces, son cosas mucho más avanzadas, pero esto son alternativas, ¿no? Al fin de cuentas, la paciente, la pareja, con lo que se sienta mejor, es lo que se va a hacer. O sea, Ok. siempre respetando eso. Claro, claro. Y precisamente, digo, creo que es otro tema también, esa parte de las parejas. Yo había platicado con otro doctor hablando sobre, en particular, cultura mexicana, tenemos a ser un poquito más machistas, es difícil hablar sobre esas conversaciones con la pareja y que muchas mujeres se encuentran en relaciones, pues, un poquito abusivas, donde a veces hasta el hombre hace sentir a la mujer mal porque no puede tener relaciones sexuales. Entonces, ese es otro tema también muy importante, el saber cómo buscar ayuda, ya sea con terapeuta, ya sea con, no sé, o sea, no sé si usted tenga, si conozca algún terapeuta que conlleve este tipo de terapias, que haya Sí. recomendado a pacientes o es algo que también todavía se está trabajando, porque me imagino que tal como faltan expertos en endometriosis, también faltan psicólogos para saber llevar este tipo de tema. Fíjate que sí, tengo un amigo y un conocido, pero él es psicólogo sexólogo. Entonces yo creo que estos son los más importantes en el tema. Yo he estado conversando con él sobre los temas de endometriosis, de mis pacientes de endometriosis. He referido algunas con él y les ha ido muy bien. Entonces, él le encanta investigar y empieza a, oye, ¿qué está pasando aquí? O si ya llega una paciente con él por dolor en las relaciones sexuales y por ese tema que tenga que ver alguna sospecha orgánica, porque pueden ser factores psicológicos, puede ser vaginismo, pueden ser otros temas, ¿no? Pero si ya él está sospechando en endometriosis y también si conoce la enfermedad y se dio a la tarea de investigarlo, él me las refiere casi siempre a mí, me dice, oye Edith, tengo una paciente con dolor en las relaciones sexuales que me gustaría que revisaras, también tiene dolor menstrual y entonces ya nosotros hemos hecho ahí un buen match en ese sentido. Es hombre, eso dificulta a veces un poquito el tema, pero es una persona muy linda, muy interesada en la investigación y sobre todo en el bienestar de la paciente y tiene el plus de la sexología porque eh, él va a dar muchas otras opciones, no nada más una relación o con penetración, sobre todo si hay un dolor pélvico muy importante, un dolor vaginal en la relación. La importancia de colaboración entre profesionales en este tema. Así es. Regresando un poquito más a la comparación entre endometriosis y adenomiosis, aquí preguntaron, em, ¿cuáles son los síntomas específicos que distingan la endometriosis y la adenomiosis? Si una mujer tiene vómito y, perdón, tiene dolor y vómito, pero igual no tenga sangrado abundante. Entonces, ¿cómo se puede a veces, pues, ver la Ok. Cuando hay endometriosis, como decía, los síntomas pueden ser muy variados dependiendo de donde esté la infiltración de la endometriosis. O sea, como decía, hay pacientes que tienen
mucho dolor en el periodo menstrual, perdón, mucho dolor al orinar en el periodo menstrual. O van muchas veces al baño y sienten esa irritación al estar, y es nada más en el periodo menstrual. Eso nos haría sospechar una endometriosis vesical, ¿ok? O si, por ejemplo, doctora, tengo punzadas en el recto cuando tengo mi periodo menstrual y es muy incómodo, me da diarrea, o sea, tengo dolor en mi pierna, tengo dolor hacia la espalda. Obviamente, igual pensaríamos en una endometriosis que está infiltrando el recto. O dolor en las relaciones sexuales en puntos específicos, es también una infiltración de la vagina, perdón, en esos puntos. Entonces, cuando esos pacientes tienen eso, pues hay que resecarlo, ¿no? Pero eso haría sospechar endometriosis. Ahora dijimos, la adenomiosis, ¿cómo la distingo? La adenomiosis va más con un dolor pélvico con pesadez o como que sensación de que traes algo ahí, va más también con un sangrado fuera de lo normal, un sangrado más abundante. Ese sería el otro síntoma principal de adenomiosis y obviamente el tema de infertilidad. Es más eso. En realidad, aquí mm, la recomendación siempre es hacer los exámenes y ahí es más fácil de identificarlo. Pero, como les dije al principio, existe mucha probabilidad de que vengan las dos enfermedades juntas. Exacto. Ya le tocó, habló un poquito sobre este tema también, pero hablemos sobre la dieta antiinflamatoria. ¿Qué tanto afecta la dieta en tus síntomas y en pues, en qué tanto desarrollas endometriosis o no? Ay, bueno, mira, aquí la dieta es muy importante, ¿ok? Pero la dieta no nada más para eso, sino en general. Entonces, ¿por qué? Porque lo que nosotros comemos nos afecta incluso en cómo nos sentimos, aunque no tengamos endometriosis, ¿ok? Pero si estamos hablando que la endometriosis tiene un factor inflamatorio o que actúa por un efecto inflamatorio o por un efecto hormonal derivado principalmente de los estrógenos, obviamente todo lo que pudiera conllevar un aumento en los procesos de inflamación o en este tipo de hormonas, va a hacer que esos implantes estén más activos, vamos a decirlo así, o que puedan avanzar un poquito más rápido. Entonces, al momento que nosotros nos metemos a la dieta antiinflamatoria, empezamos a dejar esos alimentos procesados, carnes rojas, embutidos, todo lo que implica o que causa o genera inflamación en nuestro cuerpo, los nódulos de endometriosis no quiere decir que se vayan a ir, pero al menos van a estar disminuidos y pueden mejorar también o disminuir el dolor, vamos a decirlo así. Entonces, sí es una parte importante el tratamiento con la dieta antiinflamatoria, Ujú. pero no quiere decir que la dieta lo vaya a quitar. Ojo con eso porque muchas veces dicen, oye, y ya con la dieta se me va a curar la endometriosis. No, va a mejorar la sintomatología, pero el seguimiento tiene que estar ahí presente dependiendo de cómo va, para ir vigilando cómo va avanzando, porque Ok. es una enfermedad progresiva, crónica y no curable. Ujú. Para una mujer que no ha llevado una cirugía, ponle que o ya es por decisión o porque no es necesario, ¿qué tanto tiene que estar en monitoreo para estar viendo si ha avanzado o no? No ha llevado cirugía y tiene sintomatología o no tiene sintomatología, Eh, Vamos a ponerle que no tenga. que no tenga sintomatología. Si no es endometriosis bueno, vamos a ponerle un año. Hay muchos que dicen 6 meses. Ujú. Si ya fue diagnosticada como tal y es una endometriosis mínima, aquí lo más importante que nos va a marcar si requiere un estudio antes es la sintomatología. ¿Por qué? Porque entonces nos dice que algo cambió y que algo avanzó y que por eso hay necesidad de una revisión más temprana. Pero Ok. 6 meses, un año. ¿Y sería lo mismo para una mujer que ya ha llevado una cirugía? Esa también es una muy buena, un buen cuestionamiento. Una paciente que ya fue operada, pero quedó con algo de sintomatología o no se pudo resecar toda la endometriosis, es 6 meses. De hecho, en el grupo de Brasil, ellos recomiendan revisión posterior a la cirugía en 6 meses y de ahí dar seguimiento de 6 meses a un año, dependiendo de los antecedentes y la sintomatología en la paciente. Ok. ¿Y esa revisión de qué conlleva? ¿Es igual resonancia? ¿Es ultrasonido o cómo?
Aquí va a depender también si la paciente tiene útero, si no tiene útero, qué síntomas, pero generalmente hacen los dos, ultrasonido primero y luego ya después la resonancia. Ok. Y creo que algo que creo que muchos pacientes estamos confundidas, el de que si se hace una histerectomía, vamos a tener las dos situaciones, histerectomía total o que solo le quiten el útero pero que dejen las trompas y no tenga ya síntomas, las dos. ¿Qué tan probable, o sea, no significa necesariamente que está libre de endometriosis o que ya está garantizada de que no vaya a regresar? O sí, o sea, ¿cuál es la verdad? Pues porque estamos todas Ok, confundidas. ok, eso también es cierto. Antes se creía que el quitar el útero en una paciente con endometriosis la enfermedad iba a quedar resuelta. Ujú, Pero si ahora sabemos que la endometriosis avanza y se infiltra en otros órganos, obviamente si nada más entramos, quitamos el útero, pero no resecamos los quistes de los ovarios, si no resecamos los implantes del recto o los implantes del peritoneo, la paciente va a seguir con la sintomatología y la endometriosis va a seguir ahí y puede avanzar y causar muchos más problemas. De hecho, también invité hoy a una paciente que operamos hace ya muchos años antes de que yo estuviera aquí metida con este tema. Y esa paciente ya había sido operada 3 veces, 2 veces. Y la tercera la metimos nosotros a operar porque traía un quiste en un ovario y era un endometrioma. Y ujú. el endometrioma estaba pegado en el intestino. Entonces, batallamos mucho por las adherencias que se generan después. Se resecó ese quiste con, con todo y el ovario, pero la paciente tenía la endometriosis también en el intestino. Entonces, la paciente tuvo ahí una lesión de intestino y obviamente siguió con dolor posteriormente. ¿Qué pasa con esta paciente? Pues que la endometriosis como tal no la diagnosticamos correctamente y definitivamente tampoco la tratamos correctamente. Entonces, eso es lo que quiero aquí especificar. Si no sabes del tema, pues obviamente te metes a la cirugía y en lugar de ayudar a la paciente, puedes complicarla. Exacto. Aquí también otra pregunta más básica, porque es algo que a veces me confunde. ¿Los quistes, todos los quistes son endometriomas o no son lo mismo? ¿O cuál es la Ah, diferencia? ok. No, 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 no. Hay diferentes tipos de quiste y aquí es donde las pacientes se confunden mucho. Existe el síndrome ovario poliquístico, que son quistes pequeñitos que alteran las hormonas y causan ahí otros temas hormonales también, un tema muy amplio, lo vamos a dejar de un lado. Y hay quistes que son más grandes, que se pueden ver como totalmente negros, que esos son los quistes simples, que están como, digamos, llenos de líquido. Hay otros quistes que se llaman teratomas y esos teratomas son quistes que pueden ser pequeños e ir creciendo y que también afectan el ovario de una manera diferente, pero que están formados por otros tipos de tejido, puede ser líquido, puede ser incluso cabello, intestino, ¿ok? Entonces esos son diferentes. Wow. El endometrioma tiene otra característica, le llamamos nosotros como en vidrio despulido, como que se ve grisáceo, y ese sería la característica especial del endometrioma, que muchas veces lo podemos confundir con quiste hemorrágico. ¿Qué es un quiste hemorrágico? Es un quiste que aparece en el ovario muy parecido, pero que tú lo revisas en algunos periodos después y ya no existe. O sea, ya se desapareció. Definitivamente no era un endometrioma. Pero si yo reviso a mi paciente vamos a decir, 3 meses después y sigue con ese quiste ahí, con las mismas características de endometrioma, pues definitivamente es un endometrioma. Entonces, esos son diferentes tipos de quiste y ahora hay que también tener en consideración que muchas veces son quistes complejos que pueden ocasionar cáncer de ovario. Entonces, ese es otro tema totalmente diferente que también tenemos que considerar. Y entonces, ¿todos los endometriomas siempre están en los ovarios o se puede estar dentro del útero o cambian de lugar o como... No, los endometriomas son quistes que están ubicados en el ovario. Ok, Así se le llama. Es un quiste de endometriosis o endometrioma. Pero los implantes de endometriosis es otra cosa. Es un tejido parecido al endometrio, que es la capa dentro del útero, que está en otras áreas del cuerpo. O sea,
lo que decía, intestino, vejiga, acá en diafragma, en las cicatrices de las cesáreas, en las cicatrices de las cirugías. Entonces es tejido endometrial. Es una cosa y endometrioma es otro. O nódulo endometriósico es ese tejido ahí que está causando un problema. Wow, wow, súper importante y interesante todo esto. Ujú. Habíamos tenido una pregunta de una de mi comunidad que se llama Miriam. Pregunta que si después de una cirugía de endometriosis con resección intestinal, ¿cuánto es el tiempo adecuado para buscar embarazo naturalmente? Ok, aquí si solo fue la resección intestinal, pues ya que su médico coloproctólogo o cirujano general la dé de alta. ¿Ok? Ahí no es un tema tan importante. Yo preguntaría más, volvemos, en cuestión de fertilidad a la edad, si tenía miomatosis, si tenía adenomiosis, cómo está su reserva ovárica, si se quitaron quistes ováricos o no. O sea, en el tema de fertilidad serían más esos puntos que la resección intestinal. En Ujú. sí, la resección intestinal ahí no le afecta en el tema de fertilidad. Ok. No es más el tema como físico, ¿no? O sea, cuando ya estés listo. Pues sí, como del útero, de los órganos como tal reproductivos, ¿no? Útero, ovarios, trompas. Ok. Y creo que Miriam puso otra vez la pregunta que después de la cirugía de endometriosis, ¿cuánto hay que esperar para ir a consulta con usted? Ah, ok. Esa también, si la paciente ya se operó, ya le hicieron su resección de endometriosis, yo diría un mes. Es lo que yo les recomiendo a mis pacientes. ¿Por qué? Porque en un mes ya vimos que no hubo complicaciones, ya supimos cómo le fue la cirugía. Hay una clasificación para evaluar cómo el pronóstico reproductivo en esa paciente. Entonces, también eso es importante que esté ahí el médico experto en fertilidad haciendo esa evaluación para luego poder explicar lo que tú me estás preguntando, doctora, ¿cuál es mi pronóstico en reproducción? ¿Qué esperanza tengo? ¿Puedo embarazarme o no puedo embarazarme? Y sobre todo, ¿qué vamos a evaluar? Entonces, si a ti te dan esa hoja de evaluación posterior a tu cirugía, para nosotros como médicos expertos en fertilidad, va a ser mucho mejor, o sea, podemos ser más informativos en ese sentido y dar un mejor pronóstico. Ok, perfecto. Aquí ya vamos a ir nomás a la parte de preguntas sobre aquí de las pacientes o personas que están atendiendo aquí a esta junta. Aquí pregunta Desna, ¿qué pasa con el tratamiento con Dienogest posterior a la cirugía? Ok. Aquí en el tratamiento con Denogest es otra de las partes importantes. Por ejemplo, si es una paciente que tenía muchos implantes de endometriósicos, la mayoría de los cirujanos trata de quitar todo el peritoneo, que es donde están los implantes, más los nódulos que están infiltrados en los otros tejidos, ¿no? Pero a veces es difícil resecar toda esa parte de la enfermedad. Entonces, lo que se hace con el Dienogest es tratar de mantener en reposo posterior a la cirugía esos implantes para que no avancen y para que no se inflamen. Esa es la indicación. O si la paciente ya fue operada y sigue con ciertos síntomas, pero ya no se ve ningún nódulo grande, pues el Dienogesto o alguna de las progesteronas puede ayudar en ese tema para evitar que vuelva a resurgir algún nódulo que haya quedado ahí. Ujú. De hecho, me da mucha curiosidad ese tema de las pacientes que han sido operadas, que ya le quitaron todo, pero el dolor ya se hace neurológico. O sea, al respecto de que en sí es ya, creo que lo vieron en una doctora, creo que la doctora Ana Sierra lo estaba viendo, de que ya es todo más mental, Sí, que se vuelve el dolor. ¿Los puede explicar un poquito más? sí, sí, claro. Ok, aquí pues la doctora Ana Sierra es experta en neuropelviología. ¿Por qué? Porque esto no lo hemos tocado ahorita y no lo he mencionado, pero también la endometriosis puede afectar los nervios de la pelvis. Y obviamente, cuando se entra a quitar el tejido de endometriosis, esa parte de los nervios es muy compleja retirar la endometriosis entre los nervios, o sea, irla disecando, quitando y todo esto, ¿no? Entonces ahí puede haber todavía sensación de dolor o puede quedar una sensación, como tú decías, que sea una parte psicológica por tanto dolor. Por eso también hablábamos de la terapia y ahí la terapia es una de las partes muy, muy importantes, apoyado con el sexólogo, ¿de acuerdo?
Si ya la paciente después de la cirugía sigue con dolor, pues el tratamiento médico es la indicación, la terapia, también la fisioterapia de la pelvis es muy importante en esas pacientes para mejorar su pronóstico. Entonces, todas las pacientes, diría que todas las pacientes ocupan fisioterapia después de cirugía o no todas. Aquí va a depender mucho de la infiltración, en dónde estaba, si estaba infiltrando nervios, si estaba infiltrando vejiga, qué parte se resecó, cómo se siente la paciente, qué evolución ha tenido posteriormente, porque también hay muchas pacientes que presentan retención urinaria y esas son las pacientes que sí o sí van a requerir fisioterapia. Y también las pacientes que por alguna razón se lastimó algún nervio, que tienen alguna sensación en las piernas, es recomendable que estén con fisioterapia posterior a la cirugía. Ok, perfecto. Araceli pregunta, ¿qué se puede hacer para que después de una cirugía no regrese la endometriosis? ¿Qué se puede hacer para que después? Ok, esta es una pregunta un poco complicada porque Sí. no podemos saber si realmente la endometriosis se resecó al 100% en la cirugía. Se tiene una idea con un muy buen cirujano experto, con una buena evaluación previa. Definitivamente lo más probable es que se haya resecado completamente. La dieta antiinflamatoria es una de las recomendaciones principales y algunas veces lo que está indicado pues es seguir con algún progestágeno para evitar recidivas, por lo menos recidivas a corto plazo, Ujú. ¿ok? Entonces, volvemos al tema de tratamiento médico y dieta antiinflamatoria. Exacto. Y vigilancia también, porque pues así también nos damos cuenta si vuelve o no. Sí, es algo que también uno no sabía, porque llega la parte de ser diagnosticada. Entonces, es una parte, un capítulo de esta parte. Y luego llega la parte si es que llegas a cirugía, que muchas igual no llegan. Y luego también la parte postquirúrgica, que es igual con usted aprendiendo muchísimo qué tan grande es este tema y qué tan complicado, y da igual cómo se necesitan más doctores que están enfocando no tanto en la parte de cirugía, pero más en esta parte, como usted lo está haciendo en la fertilidad, en llevar tu vida pues casi con un cuerpo nuevo, más o menos, porque pues es un cuerpo que está acostumbrando a no tener ese dolor. Sí. Este, aquí Alejandra pregunta, ¿cuál es el estudio ideal para, no, perdón, perdón, primero Ana Muñoz preguntó, he escuchado que se refieren a la endometriosis como cáncer blanco. La doctora comentó que actúa como cáncer, pero no lo es. ¿Qué lo hace diferente si afecta a los órganos también? Ah, ok. Aquí sí se le denomina el cáncer blanco porque no es un cáncer que te mata y muchos pacientes incluso dicen, prefiero un cáncer que me mate a un cáncer que avance y que no me mate por la cuestión de dolor. Sí. Entonces, el cáncer en sí va avanzando por los órganos y los va afectando y también pues es curable de algunas veces con quimio y radioterapia y también requiere vigilancia. En caso de la endometriosis, igual, por eso la cirugía es una de las partes importantes, porque se hace la resección y eso previene que avance o que afecte más el órgano. Entonces, de todos modos, tiene que estarse vigilando, de todos modos, tiene que seguirse tratando de alguna manera para evitar que avance. Por eso sigue siendo la parte esta como el cáncer blanco, porque no te mata, por eso es porque avanza, progresa, puede volver, tienes que estar en vigilancia, ocasiona dolor y ese es el tema ahí. Sí, exacto, que es algo también difícil que he visto en las redes también, que muchas dicen, es que sí te mata, porque sí se han muerto personas, o sea, mujeres, pero ya más el hecho de que no se atendieron o porque no tenemos el sistema suficiente de calidad que mujeres pueden llegar a tener una atención a tiempo, antes de que se complica tanto, a la que la verdad que se me olvidó su nombre, pero se acaba de morir por endometriosis en el diafragma, ya que se operó en Kenia, pero con personas que no Ujú. eran expertos, y pues ya se puede imaginar lo que ocasionan ahí en su cuerpo, y ya para cuando llegó con los expertos ya era muy tarde. Pero sí es algo muy triste. Aquí Alejandra pregunta, ¿cuál es el estudio ideal para actualización de diagnóstico después de un año de mapeo, otro mapeo o un ultrasonido transvaginal? Ok, ahorita lo principal es el ultrasonido transvaginal hecho por un experto, pero como les mencionaba, aquí en México son muy pocas las personas capacitadas en ese tema. Entonces, si no tenemos la opción del ultrasonido, pues una resonancia también
pero igual, volvemos al tema de la resonancia, bien evaluada, bien realizada y también por un experto. Entonces, esa es la parte más complicada. Yo sugeriría ultrasonido de primera instancia, que es lo que marca la norma, ultrasonido y posteriormente, si queda todavía duda y hay mucha sintomatología o dependiendo de la sintomatología, la resonancia magnética. Mencionó que una resonancia bien hecha, ¿cómo podemos saber cuál es una bien hecha y cuáles no? Bien realizada. Bueno, volvemos al tema. Aquí, ahorita, por ejemplo, hemos tenido ya un poquito más de pacientes que se mandan a hacer la resonancia con cualquier médico radiólogo de la ciudad y no desconoce la enfermedad. Y tú las mandas y le dicen, ¿sabes qué? Todo está bien. Y la paciente está muy sintomática. Sí. Entonces ya las mandas a un ultrasonido con el experto y ahí sí nos reportan endometriosis, nos reportan nódulos pequeños están ahí. Ahora, si la endometriosis no está muy avanzada, también es difícil a veces diagnosticarla de primera instancia. Por eso puede haber una paciente que tengamos sospecha, como son las adolescentes, que ahorita tengo muchas adolescentes con dolor y las he mandado a la resonancia porque no se les puede hacer ultrasonido transvaginal y resulta que no aparece nada en la resonancia. Y me dice el doctor Tripia de allá de Brasil, me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué las está evaluando? Me dice, esa niña, así le llama él, esa niña no tiene endometriosis en la resonancia, pero eso no significa que no tenga endometriosis como tal, porque pueden ser nódulos muy pequeñitos que todavía no estemos viendo, pero Claro. que le estén ocasionando toda esa sintomatología. Entonces, sí se tendría que mantener en vigilancia y no hay que bajar la guardia en ese sentido también. Y es lo que yo les Wow, comento. qué complicado. O sea, entonces, si no sale, no significa que no lo tengas. Sí, Como que también. ganas, ¿no? De hecho, ahí le pone él en su nota, en sus descripciones, el hecho de que no se vea endometriosis en esta resonancia no significa que no pueda tener la endometriosis. Estamos hablando de los expertos, Sí. de uno de los expertos, de los mejores expertos en el mundo en este tema. Wow. Entonces, a un adolescente que está en esa situación donde no se le ve, pero tiene todos los síntomas y tiene que esperar un año, diría dieta antiinflamatoria 100%, y otra cosa, o es Dieta. Si la sintomatología es mucho, pues, bueno, si no es mucha, podemos empezar con analgésicos, antiinflamatorios, aparte de la dieta. Pero si ya la paciente está muy sintomática, hay que iniciar un tratamiento, ya sea con algún anticonceptivo o con una, Dienocest o con alguna progesterona de otro tipo para inhibirla. Inhibir el dolor, quitar la menstruación, evitar que esté menstruando y obviamente que tenga todos estas molestias. ok. Pues ya no más para respetar el tiempo, última pregunta, tal vez un poquito más difícil, pero ¿qué mensaje final le gustaría compartir, con las mujeres que están lidiando? Ay, híjole, mensaje final. Bueno, que no hay que normalizar el dolor, que hay que aprender a cuidarnos y a querernos, cuidar nuestro cuerpo, a atenderlo, a escucharlo. Y obviamente, si una opción con alguien no es la más adecuada y tú sigues teniendo molestias, pues hay que seguir buscando, o sea, no se den por vencida. Esa es la otra parte. Y no normalizar el dolor, definitivamente. Hay que tratarlo, hay que curarlo y en el tema de fertilidad, pues primero hay que estar bien como mujer antes de pensar en fertilidad. Y eso lo digo yo, que me dedico a la fertilidad, obviamente veo a mis pacientes sufriendo y yo sufro con ellas. Entonces, no, esa parte del dolor menstrual es horrible, o sea, les afecta en muchos sentidos. Entonces, sí es importante que no se descuiden, que se atiendan y que sigan adelante con su vida de la mejor manera, con la mejor calidad.